Pastor Claudio. Continuamos. Recuerde que estamos llevando adelante la lectura de todo el Nuevo Testamento. Bueno, no leerlo solamente, por supuesto que sí, lo primero que debemos hacer es leerlo. Meditar en él, escudriñar como manda Cristo las Escrituras, porque al escudriñar las Escrituras lo que encontramos es el testimonio de Cristo, es que las Escrituras nos hablan de cómo es Cristo, ¿sí? Si usted ya sabe por completo cómo es Cristo, bueno, la verdad que tiene que salir a la calle y predicarlo. No se quede quieto. Bueno, nadie tiene el conocimiento total de Dios, por supuesto. Pero Jesús dijo que predicáramos el Evangelio. Todo lo que Él ha declarado lo tenemos en las Escrituras. Todo lo que Él ha enseñado está en las Escrituras, está en su Evangelio, y por lo tanto hay que ir y predicarlo. Pero la Escritura da testimonio de la persona de Dios y de la persona de Cristo, hasta donde alcanza el ser humano a poder comprenderlo, por supuesto. No todo el conocimiento de Dios, porque es inalcanzable para el hombre. Pero sí el conocimiento que Dios sabe que podemos recibir. El conocimiento que Dios sabe todas las cosas y sabe que lo que Él nos dice de sí mismo y de Cristo y del hombre, y de la vida, y de la salvación, y de la redención, y de la vida eterna, y de las cosas de arriba. Bueno, Dios sabe hasta dónde el ser humano, porque Él ha creado al ser humano, y sabe hasta dónde tiene la capacidad de recibir estas cosas, y por eso las ha dado, por eso las ha entregado, por eso las vino a proclamar a través de los profetas en el Antiguo Testamento, de la ley de Dios, y de Cristo, por supuesto, cuando vino en persona a revelarnos a Dios y la voluntad de Dios y el plan de la redención, el rescate que logró el Señor. Muy bien, entonces vamos a leer San Juan. Estamos en San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9. Ya hemos terminado el capítulo 8. Vamos ahora a empezar el capítulo 9 en dos lecturas. Vamos a leer hasta el versículo 20. San Juan, capítulo 9, verso 1 al 20. Todo el capítulo 9, así ya se acuerda, quizás le quede grabado. Todo el capítulo 9 de San Juan, todo completo, tiene que ver con un milagro que hizo Jesús en un hombre ciego de nacimiento. Todo el capítulo es producto de ese suceso, de ese hecho. ¿Sí? Todo lo que se dice en el capítulo 9 fue provocado por el milagro que también se relata ahí en el capítulo 9, y todo lo que sigue del capítulo 9 después del milagro de Cristo tiene que ver con ese milagro, cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Nació ciego. No sabemos cuántos años tenía este hombre, pero si usted lee con un poco de atención, se va a dar cuenta que primero era una persona adulta. Es decir, que tenía más de 20 años seguro. Otra cosa que se ve en la persona es que era una persona que, a pesar de ser ciego, y ahora lo vamos a ver cuando, no en este programa, en el próximo, cuando este hombre habla y habla mucho, se nota que esta persona no solo es adulta, sino que es una persona que, a pesar de haber vivido siempre ciego, logró aprender. No podía leer nada, porque era ciego. Está un poquito bajo, pero casi no. Ahí está. Fue ciego desde que nació. Así que todo lo que pudo aprender, lo tuvo que aprender por oír, por prestar atención. Y la verdad que aprendió bastante. ¿Sí? Aprendió bastante porque tuvo que lidiar con sus padres, todavía estaban vivos. Pero aparentemente no sé qué pasa, que sus padres no están atendiendo demasiado a su hijo, porque a Jesús lo encuentra y lo encuentra separado de sus padres, no está con sus padres en ese momento. Sus padres, quizás este hombre sí iba a dormir, a vivir a la noche a la casa de sus padres, pero no eran lo suficientemente dedicados a atender la ceguera de su hijo, que fue de nacimiento. Parece que dijeron: qué estorbo un hijo ciego de nacimiento. No sé, no lo dice la Biblia. Lo que sí vemos que los padres
hasta cuando tuvieron que dar testimonio de su hijo, se cuidaron porque tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga de los judíos. Cuidado. ¿Sí? ¿Cómo es el hombre? Todavía el hombre es así, ¿no? Se cuida de qué va a decir frente a los demás, no vaya a ser que pierda estatus. Y niegan a la madre, bien está el dicho criollo que dice, este vende a la madre. O ¿sí? Son capaces de vender a la madre, con tal de mantener su estatus. Sus amistades que no se horroricen. No te presentan a la madre, ni al padre. O los padres no presentan a los hijos. Qué bajeza humana, ¿no? Qué miseria humana. ¿Cuál es el problema con tus padres? ¿Cuál es el problema con tus abuelos? ¿Cuál es el problema con tus hijos? Y después quieren amar al prójimo. No aman ni siquiera a la propia familia, quieren amar al prójimo. Mucho de ese tipo de gente después forma una organización social, como se llama hoy la ONG, organizaciones no gubernamentales, y se jactan de hacer buenas obras, y te das vuelta, no reconocen ni al padre ni a la madre. Los tienen ahí. Vaya a saber qué nos les gustó del padre y la madre. Por eso el mandamiento, ¿qué dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué vas a deshonrar a tus progenitores? Bueno, estos padres eran un poco descuidados con su hijo ciego. Así que todo lo que este hombre aprendió, que se le ve que aprendió bastante, y no aprendió de hacer algo con las manos mientras estaba ciego para ganarse la vida. No. Lo que había aprendido, se le nota que había aprendido acerca de Dios. Nada menos. Ciego de nacimiento, no puedo leer ni una sola letra. Y aprendió bien, y aprendió bien de Dios. Nada menos. Tan bien aprendió de Dios que pudo reprender en la cara a los que eran teólogos y que no conocían nada de Dios porque eran unos soberbios. Y este era ciego de nacimiento. Así que por esa deducción se puede presuponer que este hombre no solo era adulto, sino que era más que adulto. ¿Sí? Quizás no dice la Biblia, pero seguro que tenía entre 20 y 30 años, tenía seguro. Yo calculo que tenía de 25 a 35 años. La Biblia no lo dice, así que no es detalle para observar. Pero sí es detalle para observar lo que la Biblia sí dice de este hombre ciego. Bueno, todo el capítulo 9 tiene que ver con este hombre ciego de nacimiento que Jesús lo sanó. Todo el capítulo 9. Así que cuando usted diga San Juan 9, el ciego de nacimiento. ¿Sí? Así se acuerda. Todo el capítulo. Hasta que no termina la historia de este hombre ciego de nacimiento que Jesús sanó, no termina el capítulo 9 de San Juan. Bueno, ¿por qué hago el hincapié del detalle? Bueno, primero porque es sorprendente que un capítulo entero que tiene 41 versículos trate sobre una sola persona a la cual Jesús encuentra, y sabiendo que es ciego de nacimiento, Jesús le sana, y todo el capítulo. Hay otros ciegos que ocupan 3 versículos en la Biblia, o 4, o 2, y se terminó el milagro. Pero este hombre ocupa 41 versículos y un capítulo entero del Evangelio según San Juan. Entonces, a simple vista llama la atención. Y si Dios quiso que me llamara la atención, bueno, entonces prestémosle atención. No hay que descubrir cosas raras ni inventar cosas que la Biblia no dice, pero llama mucho la atención que ocupe todo un capítulo. Habría que comparar la resurrección de Lázaro con... Bueno, creo que la resurrección de Lázaro tiene un poco más de versículos, ¿sí? Por eso digo, habría que comparar lo que también está en este evangelio. A ver si la resurrección de Lázaro ocupa más versículos
que es lo que ocupa la sanidad de este ciego, que justamente la resurrección de Lázaro es otro milagro que ocupa mucho lugar en la historia de la vida de Jesús, y no con poca razón, por supuesto que ocupa, con mucha razón ocupa tantos versículos. Bueno, vamos a leer el texto. Y dice, San Juan capítulo 9, versículo 1 hasta el 21, hasta el 20 vamos a leer hoy, y en el próximo programa lo continuamos porque, como le digo, es largo. Es una hermosa historia del amor de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, de la compasión de Dios, del cuidado de Dios, de acercarse, ¿sí?, a Dios confiadamente, y de creer, y de tener fe, de confiar. Este hombre no fue sanado por la fe que tenía. Este hombre fue llamado a la fe en Cristo después de haber sido sanado. Mucha gente vino a Cristo y le dijo, Señor, sáname. Entonces Jesús dijo, por tu fe has sido sanado, salvo, vete. ¿Sí? Y tus pecados te son perdonados. Muchos llegaron a Cristo así y fueron sanados, porque la Biblia lo registra así, por la fe que tenían en Cristo. Pero este hombre es sanado y luego es llamado a la fe. A mucha gente le pasa, ¿no?, que es sanada primero. Dios tiene tanta misericordia, tanto amor y tanta compasión, que escucha hablar de Cristo y pide un milagro, Señor, por favor. O mejor dicho, es sanada sin ni siquiera pedir, y después tiene que ser llamada a la fe y a veces no responde a la fe. Este hombre respondió a la fe después de haber sido sanado. Él no fue sanado por su fe que tenía, por lo menos no relata la Biblia su fe en la sanidad, sino que fue un mandato de Cristo, la sanidad. Y después, cuando Cristo lo vuelve a encontrar, los llama a creer en Cristo. Bien, porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Nadie le va a decir a Dios cómo tiene que sanar a un enfermo. Nosotros ni siquiera le podemos sanar al enfermo, así que menos le vamos a decir al Señor cómo lo tiene que sanar. Aprendamos cómo es la persona de Dios, que eso nos edifica más, siendo sanados o no siendo sanados. Entonces, vamos a leer San Juan 9, del 1 al 20. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido quiere decir enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, y me lavé, y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo
cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? ¿Cómo es que ahora está viendo? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntale a él. Él hablará por sí mismo. Tengo que leer el 22, me pasé, ya leí el 21, pero bueno, leo el 22 para que se entienda. Porque si no nos vamos a quedar con los padres ahí dando un testimonio impropio, inconveniente y mentiroso. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, que esa persona fuera expulsada de la sinagoga. La sinagoga nos salva, ¿eh? La iglesita evangélica nos salva, ¿eh? La denominación cristiana evangélica protestante nos salva. Pero esta gente tenía miedo que le echaran de la sinagoga y mintieron. Sabían cómo había sido sanado el hijo. Se excusaron de que tenía edad suficiente, de ahí un detalle de que era bastante adulto. ¿Sí? Pero ya vamos a llegar al versículo. Bueno, ahí después sigue. Yo leí hasta el 22 para no dejar cortado lo que los padres estaban diciendo. Aunque después sigue la historia. Para ver por qué mintieron los padres. Los padres sabían cómo había sido sanado. No quisieron meterse en problemas. ¿Sí? Qué poco amor a un hijo, ¿no? A un hijo con tanta necesidad. Nace ciego. Lo tienen que tener con ellos cuidándolo casi toda la vida hasta que llega a ser un adulto y todavía no son capaces de poner de su vida lo que corresponde por el bien de un hijo que ahora ya no tiene una necesidad, pero qué cosa, ¿no? ¿Cómo es el corazón humano? Perverso. Lo mismo un hijo para con un padre, si la situación se revierte, se hace al revés. Y lo mismo de un hermano para con un hermano. Por eso Jesús dice que en los tiempos finales el hermano entregará la muerte al hermano. ¿Qué hermano ni qué hermano? Se van a olvidar de Cristo, del hermano, de la sangre de Jesús. Van a entregar a los hermanos en la fe. Terrible, los últimos tiempos. Bueno, vamos a leer la historia entonces, el relato histórico, real por supuesto, por eso es historia, si no sería fábula. ¿Qué pasó con este hombre? No tenemos el nombre de este hombre, no tenemos la edad de este hombre. Cuando Dios no nos da un detalle, ¿no? En la Biblia, por ejemplo, no sabemos el nombre de la persona, y no sabemos la edad de la persona. Cuando Dios no nos da un detalle de algo, es justamente para que no nos concentremos nosotros en ese detalle que no está y le prestemos atención a otra cosa. ¿Sí? Hay veces, muchas veces, que Dios da
detalles. ¿Sí? Cuando uno lee algunos comentarios de la Biblia o notas de la Biblia, los teólogos, que son los que más se dedican, hay buenos teólogos y hay malos teólogos. La palabra teólogo no significa que sea un creyente con todas las letras. Hay teólogos que no conocen a Dios, hay teólogos que no conocen a Cristo, hay teólogos que conocen solo teología y no conocen a Dios. Como que desafían la persona de Dios expresada en la Biblia. Pero los buenos teólogos han observado, al leer tanto la Biblia para estudiarla, que hay una sola mujer de la cual se dice la edad en la Biblia. Una sola mujer de la cual se dice la edad que vivió, o sea, cuántos años vivió. Esa mujer es la esposa de Abraham, Sara. De Sara es la única mujer que se dice cuántos años vivió. Es decir, se dice cuántos años tenía cuando falleció. Después, hombre, hay un montón. De los hombres se dice, bueno, y vivió tantos años, y murió, y vivió tantos años, y murió. De los hombres está por todas partes cuántos años tenían exactamente cuando murieron. No de todos, pero sí de muchos. Y hay un detalle, la única mujer a la que Dios hace referencia a la edad que tenía cuando murió es Sara, la mujer de Abraham. La única mujer de la cual Dios quiso dejar escrita la edad, los años que vivió. De otras mujeres, obviamente se dice cuando mueren, pero no se dice la edad que tenían. Un detalle. Así que cuando uno lee de otras mujeres en la Biblia, entonces no hay que ocuparse de ese detalle porque Dios no lo puso. Hay que observar otra característica de esas mujeres. Por ejemplo, María. Ver otra característica de la vida de María. ¿Sí? María es una de las mujeres que levanta un cántico. Tiene un cántico María, ¿sí? Cuando se encuentra con su parienta, Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Entonces me tengo que centrar en ese objeto de la vida de María. No solo que fue obediente al Señor cuando el ángel le avisó que iba a concebir a Jesús. No solo que guardó todas las cosas desde que Jesús nació, todos los eventos ella los retenía y los recordaba bien. Bueno, también hizo un cántico cuando visita a Elizabeth, que ya estaba embarazada de 6 meses de Juan el Bautista. No hay muchas mujeres que levantan un cántico en la Biblia. El cántico de Débora, una jueza de Israel. El cántico de Moisés y María, que está allí en el Éxodo, cuando el Mar Rojo se cierra y destruye a todos los egipcios. Ahí está María con Moisés, se le mandó un cántico. Bueno, detalles. Entonces, cuando no hay un detalle, no hay que volverse loco para encontrar el detalle. ¿Sí? Si el detalle está escondido a propósito para que yo vea, mientras busco el detalle encuentro otra cosa, bueno, perfecto, el Espíritu Santo nos va a guiar. Pero acá el detalle está como algo menor. No se dice el nombre, no se dice la edad de este hombre. Sí se sabe que es adulto, suficientemente adulto. Por lo tanto, hay que mirar en la persona otras cosas y no las que Dios decidió a propósito no poner, sino las que Dios sí quiso poner de este hombre, ciego de nacimiento. Entonces usted tiene que ocuparse, y yo también, de ver qué persona era esta persona. Mientras vemos también a Jesús tratando con esta persona. Porque cada persona es irrepetible, no se pueden repetir los seres humanos. No son todos iguales. No vamos a encontrar nunca un hombre ciego de nacimiento que haya sido exactamente igual que este hombre. Es imposible. Este fue único. ¿Hay hombres ciegos de nacimiento? Sí, hay muchos. Pero no todos son iguales. No todos tienen en el corazón lo mismo que tenía este hombre. Por lo tanto, acá tenemos un hombre. A Pedro lo conocemos como Pedro y sabemos lo cascarrabia que era, ¿no?
apresurado, alborotado, y hasta que el Señor no lo transformó, no cambió. Bueno, y lo conocemos como Pedro. Si no hubiera estado el nombre de Pedro, lo conoceríamos como un discípulo del Señor. Diría la Biblia, ¿no? Y un discípulo del Señor, y un discípulo del Señor. ¿Pero quién es? Y bueno, es un discípulo del Señor. ¿Cómo lo va a conocer? Si el Señor no nos da el nombre, lo tenemos que conocer así. Con lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, no se dice el nombre, no se dice la edad, se dicen otras cosas acerca de este hombre ciego de nacimiento. Por eso me tengo que concentrar y tratar de verlo como Dios me lo dejó escrito a este varón y su encuentro con Cristo. ¿Sí? La mayoría del relato tiene que ver con lo que le pasa al ciego. Por supuesto que lo más importante es cómo Jesús lo sana, pero el relato sigue con lo que le pasa a él. Fíjese, vamos a hacer una comparación. Lázaro es resucitado por Jesús después de 4 días que está sepultado y su cuerpo se está descomponiendo bastante rápido. Y Lázaro era amigo de Jesús. Y Jesús resucita a Lázaro. Y no se escucha ni una sola palabra de la boca de Lázaro. No quedó registrado. No sabemos qué dijo Lázaro. Hay una cena en la casa de Lázaro después que es resucitado. Poco tiempo después está Lázaro en su casa con su hermana Marta, que está sirviendo y ahora no se queja, más vale. ¿No? Porque le resucitó al hermano. Ahora sirve y no se queja. María rompió un frasco de perfume carísimo y perfumó toda la casa. Y Marta no se queja. No, Sara era la de Abraham. Y Marta no se queja. Entonces, está Lázaro en su casa, pero toda la historia no hay una sola palabra registrada de la boca de Lázaro. Y acá, sin embargo, sí hay muchas palabras registradas de la boca de este ciego. Un milagro maravilloso, otro milagro ni hablar, la resurrección de Lázaro, pero no se escucha a Lázaro hablar. Dios dijo, habrá dicho un montón de cosas Lázaro. Lo vuelve a invitar a Cristo a cenar a su casa, imagínense. Pero no hay nada, no hay ni un relato donde esté Lázaro ahí hablando, proclamando algo, diciendo a los judíos, me resucitó. ¿No? Bueno. Al pasar Jesús entonces vio a un hombre ciego de nacimiento. Estaba pasando el Señor por ahí, en la ciudad de Jerusalén, donde estaban sus peores enemigos, y ve a este hombre ciego de nacimiento. Jesús sabe que es ciego de nacimiento. Los discípulos aparentemente también tienen la información de que este hombre es ciego de nacimiento. O era muy conocido, o él mismo lo decía, estando ahí mendigando. Pobre ciego, jamás he podido ver, ayúdeme, no sé. El caso es que era sabido que este hombre era ciego, nació ciego, nunca vio la luz del sol, nunca vio nada. Se tenía que valer mendigando. Por eso dije que sus padres ponían poca atención en la vida de este hombre. Sí, si tenían suficiente fortaleza para mentir, sus padres, supongo que podían poner un poco de esa fortaleza para cuidar un poco mejor a su hijo, que era ciego de nacimiento. Por lo menos no mandarlo a mendigar, es decir, vamos a donde comen 2, comen 3, como dicen, ¿no? Quédate en casa, no vas a mendigar, te vamos a cuidar, naciste ciego, quédate con nosotros, para nosotros es más valeroso que estés aquí, no que estés en la calle mendigando, qué sé yo, otro comportamiento. Bueno, pero este hombre mendigaba. Era más el amor que tenía él por los padres para no serle una carga, que salía a mendigar desde toda la vida que pudo mendigar, que el amor que tenían los padres para él, que ellos fueron los responsables de que llegara a vivir y nació ciego. Entonces los discípulos, sabiendo que había nacido ciego, le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este pecó o pecaron sus padres para que haya nacido ciego? ¿Qué pasó acá?
Porque la enfermedad, y semejante enfermedad como la ceguera, era relacionada como consecuencia del pecado. Y es verdad que el pecado produce la mayoría de las enfermedades. Son provocadas por el pecado del hombre. Pero Jesús hace una revelación nueva. Enseña algo que los discípulos no sabían, que los judíos no sabían, menos lo iba a saber el mundo, por supuesto. Los judíos no lo sabían. Y es que este hombre había nacido ciego y no era consecuencia ni del pecado de él, ni del pecado de sus padres. Sus padres sí podían ser pecadores, porque, bueno, todos son pecadores, no hay un justo ni un uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero Jesús sabe que él nació ciego, no por la pecaminosidad de los padres, que por supuesto como cualquiera eran pecadores, pero los pecados de los padres no provocaron que este hombre naciera ciego. La causa fue otra. Y pecó él, y la verdad que un ciego, ¿de qué va a pecar? Puede pecar en su mente, pero ¿sobre qué? Si no conoce nada del mundo, solo escucha. Sí, puede pecar igual, por supuesto, pero se sabía que los pecados que más arruinaban al hombre eran los pecados cuando esta persona actúa y ejerce con su vida y su cuerpo cosas pecaminosas. Así estaban acostumbrados los judíos. Por eso le llamó la atención y dice, ¿quién pecó? Tanto pecaron sus padres que tuvieron esta maldición que nazca ciego. Al menos hubiera vivido un tiempo y si tenía que pagar por los pecados de sus padres, al menos hubiera vivido un tiempo sin estar ciego. Y si es el pecado suyo, ¿cómo puede ser? Porque si nace ciego, ¿dónde fue que pecó? ¿Qué pasó? No entendían los discípulos, ¿no? Y entonces Jesús respondió y dijo, no es que pecó o sea, no está ciego porque él pecó. No nació ciego porque pecó él, no. Y yo tengo que creer lo que dice Cristo. ¿Sí? ¿Usted le cree? Bueno, esperemos que sí. Entonces hay muchas consecuencias en la vida de los hombres que nosotros ni sabemos por qué están ahí. Ni sabemos por qué una persona o nace tan en desgracia humana o le pasa algo tan desgraciado en su vida y nosotros no siempre sabemos las razones, no las sabemos. A veces podemos saber si conocemos lo que la persona es, pero si no la conocemos, no podemos ni siquiera imaginarnos. Eso es conocer a Cristo, conocer a Dios, porque Cristo le está diciendo, no pecó, él no pecó. No está ciego de nacimiento porque pecó. Porque para nacer ciego tendría que haber pecado antes de nacer. ¿Cómo hace para pecar antes de nacer? Porque tiene que recibir el castigo por haber hecho algo. ¿Y cómo va a hacer algo si nace ciego? Ya está ciego adentro del vientre. ¿Dónde fue que pecó? ¿En qué momento pecó si nació ciego? Esa era la pregunta de los discípulos. ¿Por qué se recibe el castigo si para recibir el castigo de haber pecado tiene que haber nacido primero? Pero resulta que nace ciego. ¿En qué momento peca? No fue él, dijo Jesús. No fue él que pecó para nacer ciego. Tampoco fue el pecado de sus padres que provocó que naciera ciego. ¿Y entonces por qué nace ciego? ¿Por qué la gente padece a veces cosas tan terribles? ¿A veces puede ser consecuencia del pecado? Sí, a veces no. Tampoco es nuestra tarea averiguar si no fue el pecado de su vida, de una persona, por qué está en una ruina en un momento que se nos cruza por delante. Porque Dios puede haber permitido que así fuera en esa persona determinada, porque Dios sabe muy bien lo que hace. Entonces, no pecó él ni tampoco pecaron sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que este hombre nace ciego y Cristo dice, nació ciego para que la obra de Dios, para que se vea el poder de Dios en esta vida. Simplemente para que la obra de Dios se manifieste, se pueda ver, se pueda entender, se pueda comprender en una vida. Entonces Dios le permite que nazca ciego.
Alguno dirá, qué malvado, lo hizo sufrir tanto tiempo para después demostrar que lo podía dejar sano. Bueno, eso es conocer poco a Dios. Usted dirá, pero el sufrimiento es el sufrimiento. No me diga, ¿y quién lo provoca? ¿Usted se cree que Dios no sabe lo que es el sufrimiento? ¿Usted se cree que Dios no sabe lo que es sufrir? Este hombre no hubiera nacido ciego nunca si Adán y Eva no hubieran hecho lo que hicieron en el Edén. Nunca hubiera nacido ciego. Hubiera sido de la raza humana sin pecado. Hubiera sido de la raza humana no caída. Hubiera sido de la raza humana que conoce a cada instante a Dios. Pero Adán y Eva se tuvieron que esconder de Dios. Entonces, nace ciego y Jesús dice, es para que la obra de Dios se manifieste en él. Entonces, verso 4 dice, me es necesario hacer las obras. No se puede ver un pedazo de la Biblia sin olvidarse del resto de lo que es la historia de la humanidad. No se puede. Todo el sufrimiento es causa de la rebeldía del ser humano. Todo el sufrimiento es causa de la rebeldía del ser humano. Pero esto ya empezó con el ser humano. No se le puede cargar las culpas del sufrimiento a Dios cuando no es Dios el causante de la ruina humana. ¿Sí? Bien. Dios permite, según Él, cómo nace la gente, porque en Él está el poder. Todos deberíamos ni siquiera nacer. Todos deberíamos morir al nacer. Ninguno de nosotros debería haber sido concebido después de Adán y Eva. Si fuera que Dios tuviera que tomar las cosas como la toman los hombres. Sin embargo, Dios, en su gran amor, en su gran misericordia, permite a la humanidad salir de los lomos de Adán y de Eva, y Él mismo es el rescate, Él mismo es el que carga el sufrimiento. El sufrimiento de este hombre, que usted dice, lo dejó sufrir tantos años para después venir y abrirle los ojos. Porque Jesús dice para que se manifiesten las obras de Dios. Y sí, pero Dios dice lo dejó nacer ciego. El sufrimiento de los tantos años que este hombre estuvo ciego, ese sufrimiento del cual todo el mundo se asusta, ese sufrimiento lo cargó Jesús en la cruz. Lo sufrió Jesús. Así que Jesús no está jugando. Dios no está jugando con este hombre haciéndolo nacer ciego para 30 o 30 y pico años después encontrarlo y devolverle la vista. Y decir, acá está mi poder, ¿ve? No, porque ese sufrimiento de esa persona lo cargó Jesús. Porque ese sufrimiento es causado por la rebeldía humana. Y Jesús cargó toda la rebeldía humana. Y todo el sufrimiento de la rebeldía humana. O decir lo mismo, el sufrimiento del pecado o el castigo del pecado. Entonces, Cristo no se está haciendo ajeno del sufrimiento del hombre, sino que Él carga el sufrimiento del hombre después en la cruz. Dios no es ajeno al sufrimiento, sino que Él mismo lo carga en sí. Él lo lleva encima. Lea Isaías 53 y ahí lo va a ver. Entonces, me es necesario hacer las obras del que me envió. Jesús dice, yo tengo que hacer las obras del Padre. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Específicamente cuando Jesús empezó a predicar, Él hizo todas estas señales durante 3 años. 3 años o 3 años y un poco más.
Pero aproximadamente la Biblia dice que tenía 30 años cuando empezó a predicar y 33 años aproximadamente cuando murió. Nadie se tomó el trabajo de contar exactamente los años y el tiempo que Jesús, porque Dios no quiso que fuera contado así que no importaba tanto los años, bueno, importaban, pero no eran el fin de la obra en la cruz, ¿sí? Sí se sabe que tenía 30 años cuando empezó a predicar. 30 años y meses o 30 años y le faltaban un día, bueno, eran 30 años. Y 3 años aproximadamente Jesús predicó. Así que a los 33 fue cuando murió en la cruz. Y luego resucitó. Entonces, cuando Él está en el mundo, Jesús, ¿sí?, tiene que hacer las obras que el Padre le mandó a hacer. Es cumplir con la voluntad de Dios. Cada cosa que Jesús hacía estaba bajo la voluntad del Padre. O sea, tiene que hacer esas obras porque el Padre le mandó a hacer esas obras. Porque hay que glorificar al Padre. Cristo es el que lo puede hacer mientras está en la tierra. Luego lo hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que mientras está, Él dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Yo tengo que hacer esta obra, por si usted lo quiere clarito, dice, tengo que darle la vista a este ciego de nacimiento, porque Dios me lo permitió. Dios permitió que yo me encuentre con este ciego de nacimiento y Dios dejó que nazca ciego para que yo venga un día y predicando al Padre y hablando de Él, entonces le diga a la gente, Dios es mi Padre y me ha enviado a darle vista a este hombre que nació ciego. Lo que ustedes dicen que es imposible, ahora les digo que Dios les va a mostrar que es posible. Conozcan a Dios porque les voy a mostrar que para Dios es posible. Él me envió para que vean quién es, para que lo perciban al Padre, para que crean en Él. Así que aquí estoy haciendo lo que el Padre me envió a hacer. Y cada obra Jesús la hizo de esa manera, mostrando al Padre, dando gloria al Padre, mostrando a Dios, dejando bien claro quién es Dios. Entonces me dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. ¿A qué día se refiere? Se refiere a todo el tiempo que Él está físicamente entre nosotros. Igual ahora le puede dar vista a un ciego también. No hay ningún problema, Jesús no ha cambiado. Pero Él vino a la tierra como el enviado de Dios y por lo tanto Él estaba mostrando a Dios. Y entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, ese Jesús sigue estando, obviamente, como luz del mundo. No dejó de ser luz del mundo. Así que yo no puedo tomar esa luz del mundo hasta el día que Jesús se subió al cielo. El poder de Dios para salvar al pecador está intacto. Sigue obrando la gracia de Dios para salvar al pecador. Y el poder de Dios está para ser manifestado y dar gloria al Hijo de Dios que vino a hablar del Padre. La noche en la Biblia se refiere cuando ya, para que me entienda, le digo, cuando Jesús sana al ciego, está mostrando el poder de Dios. Pero ese poder es redentor, ese poder es de la gracia. El poder de Dios que está mostrando al sanar al ciego es un poder de amor. Es un poder que demuestra, está usado en el amor de Dios. Pero Dios también es poder para traer juicio. Este mundo un día no va a tener más luz. No se va a poder predicar más a Cristo porque se terminó el tiempo. Cuando la luz está, dice el Señor, hay que trabajar. Lo comparó con la luz del día. No se puede trabajar de noche. Aunque hay luz eléctrica, no importa. La enseñanza es esa. En la antigüedad también, si alguien tenía que terminar un trabajo, encendía las lámparas y lo hacía si quería. Pero a los judíos les estaba prohibido trabajar de noche. Era para comer, estar con la familia y descansar. Y debería ser así la noche. Pero Jesús no se está refiriendo tanto a eso, porque hoy con luz eléctrica, nosotros mismos estamos acá, estamos trabajando con luz eléctrica y afuera es de noche. Pero Él se refiere a que Él es la luz del mundo y mientras hay luz se puede trabajar. Mientras está la gracia de Dios, el tiempo en que Dios tiene
la predicación del Evangelio para que por gracia se salven los hombres, el poder de Dios va a estar ahí disponible. Y luego no se va a poder hacer... Luego, cuando Dios ejerza su poder, después que se termine la predicación del Evangelio, es todo juicio. Juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, tras juicio sobre la humanidad que haya quedado. Es el poder de Dios también, sí, pero para juicio. Y ahí no hay trabajo, ahí hay juicio. Ahí hay juicio, no trabajo. Hay ejecución de la ira de Dios sobre la humanidad que haya quedado. Así que aquí el Señor está haciendo un trabajo y mostrando las obras de Dios en la sanidad de este hombre. Dicho esto, aclarando primero, ¿no? Aclarando al discípulo que le había preguntado, no pecó no pecó el Padre, nació así para que la obra de Dios se manifieste en él, y yo soy el que vine a hacer la obra de mi Padre, así que como todavía estoy aquí, la gracia de Dios todavía está, las obras de Dios y el poder de Dios en el amor de Cristo lo vas a ver manifestado, así que aprovéchelo. Porque un día ya el poder de Dios se va a derramar, pero como juicio, para terminar con esta humanidad rebelde. Dicho esto, ¿qué se le ocurrió al Señor? Nada mejor que escupir en el suelo. Dicho esto, escupió en tierra. Sí, cuando Dios habla, más vale que yo aprenda. Y después, como Dios quiere hacer las cosas, que las haga como quiere, ¿no? Por eso me habla primero. Me enseña quién es. Y después que no me asombre yo de cómo Dios quiere resolver los asuntos. Porque para eso me habla. Él es soberano. Entonces, dicho esto, Jesús escupió en tierra. No necesitaba escupir en el suelo, no necesitaba hacer barro, no tenía por qué ensuciarle los ojos al ciego. No tenía por qué hacer nada de eso. El Señor sanó muchos ciegos simplemente diciéndole, vete, que tu fe te ha salvado, y recibió la vista. Y a otros quizás le ponía la mano y recibía la vista. Y no, hubo muchas formas en que Jesús sanó a los ciegos. Esta también es otra forma muy particular. Y entonces escupió y con un poco de tierra, bastante debe haber escupido el Señor, pero bueno, ¿quién le va a decir? ¿Usted se atreve a decirle al Señor que no tenía que hacer eso? ¿Se atreve a decirle a Cristo que no debería haber hecho eso, que es un poco sucio, que es un poco maleducado, que es un poco atrevido, que es un poco fuera de lugar, que ahí está su discípulo, está Pedro? ¿Cómo le vas a enseñar semejante cosa? Enseñarle de otra manera, un poco más amable, un poco más pulcro, un poco mejor, más social, ¿no? Esto no te va a traer amigos, porque eso es así, Jesús. ¿Quién te va a seguir si se enteran que andás escupiendo y ensuciando la cara a la gente? Bien. Por supuesto que esto de hacer lodo le recuerda a toda la gente que Adán fue hecho del barro y Dios le sopló vida. O sea que Dios hace lo que quiere y a lo que tiene en su mano Dios le da vida, le da sanidad, le da lo que quiere. Bueno, Dios hace lo que quiere. Todo lo que está creado, Dios lo puede tomar y hacer Él lo que quiera con lo que ha sido creado. Y si no toma algo creado, lo crea Él porque tiene el poder y hace lo que quiere. Hace lo que quiere. Si usted tiene un cáncer, ¿le va a decir a Dios cómo se lo tiene que sanar? ¿Se le ocurriría decirle a Dios, Señor, saname, pero tené cuidado con el páncreas, cuidado que está el hígado ahí al lado, fíjate la vesícula? ¿No? No, ¿sabe lo que usted dice? Si tiene que ir al quirófano porque le van a operar el cáncer, le dice, Señor, y a la mano del cirujano, por favor. ¿No es cierto? Si no va al cirujano, bueno. Pero si va al cirujano se desespera. Oré por usted, doctor. Por favor, que Dios lo guíe, que salga bien la operación. No se preocupe, que Dios sabe lo que hace. Con cirujano, sin cirujano. Entonces,
Eso hace que uno pueda confiar en Dios. Así que dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, pero que me sane como quiera, ¿qué me importa? Si el Señor tiene que llenarme de barro o que me caiga, no sé, que haga como quiera para sanarme. ¿Cuál es el problema? Y untó con el lodo los ojos del ciego, le llenó los ojos, no adentro, por supuesto, por la parte de los párpados, porque se le pone barro adentro. No, el ciego habrá cerrado los ojos cuando sintió los dedos y Jesús le llenó todo de barro ahí, los párpados, las cejas, el lóbulo aparte de abajo, le puso barro. Ya no quedaba otra que se lave, más vale, por supuesto. No veía nada todavía, pero el Señor le untó con el barro y le dijo: ve, lávate ahí en el estanque de Siloé, que estaba ahí en la ciudad. Ese Siloé significa enviado. Enviado era él. Jesús era el enviado, Mesías. Entonces este hombre, alguien lo ayudó, porque escuchó que le dijo: andá a lavarte ahí al Siloé. Alguien le habrá llevado de la mano, porque si era ciego, ¿cómo hacía para llegar solo? Pero alguno que estuvo allí, o alguno que siempre lo acompañaba para llevarlo a mendigar. Alguien escuchó lo que Jesús le dijo: andá y lavate allá en el estanque de Siloé. Y este hombre fue, dice, entonces fue y se lavó y recibió la vista. Y entonces regresa, empieza a caminar por adentro del templo, ya está viendo. Y entonces los vecinos, los que lo conocían, los que lo habían visto, que era ciego desde siempre, le dicen: ¿no es este acaso el ciego que estaba mendigando? Ahora lo ven que camina solo, que no se tropieza nada, que la vista le responde perfectamente. Y la gente, claro, si lo conoce de hace tantos años, se sorprende. Y la gente decía: sí, es él, este es el que mendigaba. Y otros decían: parece que es él. Claro, cuando ven un semejante milagro, las dudas empiezan a aparecer. ¿Será, no será él? Y él a los gritos decía: bueno, soy yo. Yo soy el que estaba ciego, yo soy el que mendigaba. Soy yo. Y le dijeron: ¿cómo es que se te abrieron los ojos si toda la vida fuiste ciego? Y él empieza a decir, él no niega que es él, ¿no? Él podía haberse escabullido por ahí y decir: ya recibí el milagro, me voy a mi casa. ¿Sí? Me voy a mi casa. Ciego toda la vida, la primera vez que veo la luz del sol. Ahora veo lo que había a mi alrededor, no conocía el templo, no conocía nada, ni siquiera el estanque conocía, que Jesús le dice: andá a lavarte ahí, lo tuvieron que llevar. Sabía que había un estanque porque escuchaba hablar a la gente, pero no lo había visto nunca. ¿Se habrá lavado ahí? Sí, se habrá lavado, pero porque alguien lo llevaba. Él no veía el agua, no veía nada, la tocaba, todo lo que te quiera, pero él no había visto jamás nada en su vida. Todo lo que estaba viendo era nuevo para él. ¿Qué haríamos nosotros, no, con un semejante milagro que nos cambia por completo? Porque este hombre no conocía las cosas, no conocía los colores, no conocía el aspecto del agua, no conocía las cosas, las conocía porque le contaban. Y recibe semejante milagro. ¿Qué hubiera hecho usted? Se me solucionó la vida, ahora que no me molesten más. Ah, lindo pensamiento. Cristo, solucioname la vida, no quiero más molestias. Dios, arreglame la vida. Quiero vivir tranquilo. ¿No? Y si Dios lo hace, o hace algo, listo, se acabó. La primera gente con la que se encuentra este hombre son la gente que lo conoce. Y le dice: vos sos el ciego, ¿qué estás haciendo que estás caminando? El hombre no se va. El hombre ahora ve, está sano y empieza, usted lo ve que el hombre se queda. Lo más lógico es que la persona se vaya, porque se le solucionó la vida, hombre. Todos los problemas que tuvo desde que nació se le terminaron. Ahora podía caminar solo, podía trabajar, podía ver las cosas, podía
cambiarse la ropa solo, podía hacer su cama solo, todo lo que tuvo que depender todo el tiempo de los demás y de otras circunstancias que él no podía llevar adelante, se terminaron. ¿Cómo puede ser que la vida de uno cambie tanto, tan radicalmente? Porque era ciego de nacimiento. Él pensaría, ahora voy a mi casa y mis padres me van a abrazar loco de contento. No, la verdad que no pasó, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿No? Mis parientes se van a poner contentos. No. Mis vecinos, los vecinos lo estaban cuestionando. Entonces los vecinos le decían, pero no es este el ciego. Tendrían que haber hecho una fiesta, ahí nomás. Responder bien. No sé cómo tenés la vista, pero vamos a celebrarlo. Vamos a darle gracias a Dios. Estaban en Jerusalén. Otras reacciones, pero no las hay. El hombre sí tiene una reacción que es tratar de explicar lo que le pasó. Con lo poco que sabía, tiene un corazón que trata de transmitir al otro la gracia de Dios en su vida. No se olvide que Jesús dice, esto es para que la obra de Dios se manifieste en él. Y él responde exactamente a eso. Es sanado y él se queda para explicar la obra de Dios que le pasó. Testimonio, verdad, justicia, amor, compromiso, fe, valentía, todo eso está en este hombre. Se podía haber ido a su casa tranquilito y arréglense ustedes acá, yo me voy, porque ya me cambió toda la vida. No. Por eso dije al principio, hay que observar otras cosas de este hombre, las que Dios dejó ahí escritas. ¿Era cómodo? No. Si hubiera sido cómodo, se iba a la casa. Sabía volver a su casa aún siendo ciego, con alguno que otro que le ayudaba. Imagínese ahora que veía. ¿Qué no va a volver a la casa? Más rápido que un bombero si va a volver a la casa. No se fue a la casa. ¿Era un hombre cómodo? ¿Que quiere una vida cómoda? ¿Que quiere que ya que todo se le solucionó no me molesten más? No era ese tipo de hombre. Era un hombre valiente. Más adelante se lo ve más valiente todavía. Es un hombre comprometido con la obra que Dios hizo en su vida. No la entiende todavía, porque todavía ni siquiera se había encontrado con Jesús cuando empezó a ver. Sabía que se llamaba Jesús, pero no lo había visto. Porque mientras estuvo con Jesús estaba ciego. Así que el hombre está ahí. Y la gente dice, bueno, parece que es él. Él dice, soy yo. ¿Quién va a ser? No está negando la miseria que tenía antes y que ahora ya no está más en él. No está negando su problema que tenía y que ahora ya no lo tiene. No, no, soy yo. ¿Sí? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y ahora empieza exactamente lo que sabe, es exactamente lo que cuenta. No le agrega ni le quita. Sabe lo que le pasó y lo cuenta. Sabe lo que ocurrió en su vida y lo dice. Sabe lo que Dios manifestó en su vida y lo comparte. De tal manera que pueda ser útil al otro. Fíjese lo que responde. Y él respondió y le dijo, porque le preguntaron cómo se te abrieron los ojos, cómo es que recibiste la vista, ¿qué te pasó? ¿Te chocaste con una columna y boom, de repente te abrieron los ojos? ¿Se te abrió solo? ¿Que estabas durmiendo, abriste los ojos y empezaste a ver? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Contá. Y entonces él dijo, aquel hombre que se llama Jesús. ¡Qué corazón! No lo había visto todavía, solo sabía que se llamaba Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús, ¿saben de él? No. Luego ustedes lo han escuchado porque yo escucho que lo nombran acá. Cuando yo estaba ciego lo escuchaba nombrar. Ahí viene Jesús, ahí va Jesús, pasó Jesús, anduvo Jesús, se peleó Jesús con los escribas, con los que vendían. De Jesús se ha escuchado. Bueno, ese hombre es el que se llama Jesús, él. Apuntó directamente.
a quien fue la fuente y el motivo de su sanidad. Le preguntaron, queremos saber cómo es que ahora estás viendo. Te lo voy a contar. Fue Jesús. No se avergonzó de Jesús. Con lo poco que lo conocía, no se avergonzó de él. No se avergonzó de su nombre. Le llama con el nombre que es conocido. Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús. No dice aquel Jesús. ¿No? Uno que se llama Jesús. No. Le dicen Jesús. No, ese que se llama Jesús. Identificó bien al Señor. Él hizo lodo y me untó los ojos. Exactamente lo que Jesús hizo. Y luego él me dijo, Jesús, ve a lavarte ahí al Siloé. Dijo lo que dijo Jesús. Identifica a Jesús. Repite lo que dice Jesús. ¿Sí? Exactamente lo que Jesús le dijo. Y entonces fui y me lavé, como él me dijo. Y recibí la vista. Esa fue la forma en que estoy acá sanado. El que se llama Jesús me puso lodo, me dijo andate a lavar a Siloé. Fui a lavarme a Siloé como me dijo y recibí la vista. El suceso correcto según lo recibió en su vida y según lo recibió de Cristo. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Le preguntaron. Y el hombre dijo, no sé, si yo vine acá ciego, con los ojos llenos de lodo y recién cuando me lavo empiezo a ver, no sé dónde se quedó. Hasta que no lo encuentre. ¿No? No sé, le dice. No sé. No es que no lo fue a buscar porque ni lo dejaron, porque lo llevaron de acá para allá al pobre. Si no hubiera ido a buscarlo. Entonces dice, le dijeron, ¿dónde está? Y él dijo, no sé. Y lo llevaron a los fariseos, lo llevaron al ciego, sanado, delante de los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo, cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. En el día de reposo había cosas que Dios decía que no se debía hacer porque había que ir a la sinagoga y había que escuchar la palabra de Dios. Y estos fariseos habían llevado al extremo las cosas que se podían hacer y las que no se podían hacer. Desobedecieron a Dios. En el día de reposo pusieron mandamientos de hombre, así que torcieron todo lo que era el día de reposo y supongo yo que hasta ni lodo le dejaban hacer, ni tampoco lavarse a una persona, porque ni siquiera Dios había prohibido hacer comida el día de reposo, había que hacer comida el día anterior. ¿Por qué? Bueno, para que el hombre no se ocupara en ese afán de la comida y tuviera tiempo para escuchar su palabra, y tenía su sentido el día de reposo, porque había que estar siempre en comunión con Dios, y si Dios no hacía algo, el hombre se la pasaba siempre olvidándose de Dios. Y los fariseos, desde ya que habrían llevado esto del día de reposo a los límites más locos que se puede ocurrir, y estoy seguro que ni siquiera permitían que una persona se lave, ni tampoco que haga lodo, porque lo veían como un trabajo. Y Dios se había dicho, ninguna obra harás en el día de reposo, no vas a prender fuego, no vas a cocinar, no vas a hacer esto, no vas a llevar a tu burro a tomar agua y que esto y que lo bueno. Entonces estos eran tan religiosos que llevaron el día de reposo al colmo de los colmos. No solo escucharon que Jesús había sanado a un ciego en día de reposo, sino que escucharon que había hecho lodo y que lo había mandado a lavarse. Bueno, religiosos, ¿no? Santulones, gente que no conoce a Dios y que pretende presentarse santa ignorando al Señor Jesús. Entonces, lo llevaron a los fariseos y ese día era día de reposo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, primero era la gente vecina que lo conocía y ahora esto lo llevan a los fariseos y es día de reposo y los fariseos le preguntan, ¿qué pasó? ¿Cómo recibiste la vista? Y él les cuenta y él les dijo, me puso lodo, por supuesto habrá citado el nombre de Jesús, obviamente. Jesús me puso lodo sobre los ojos y me dijo que me lavé y ahora estoy viendo. Y entonces mire cómo reaccionan los fariseos. Entonces
Este hombre sabe que eso va a causar problemas. Más adelante va a ver que él entiende la ley de Dios. Él entiende, él es judío y sabe lo que la ley de Dios dice y lo que los fariseos decían acerca del día de reposo. Sabe, y este hombre se podía haber callado y podía haber dicho, ayer a la tarde, que no era día de reposo, me encontré con Jesús. Podía haber mentido. Podría haber inventado otra cosa. Podía haber esquivado el problema del día del reposo, porque sabe que está delante de los fariseos. Y los fariseos, él sabe, él entiende la ley. Va a ver que más adelante él entiende la ley de Dios. Y por lo tanto podía haber dicho otra cosa. O podía haber dicho, me olvidé. ¿No? Me olvidé. Me trajeron a los empujones, tengo tanta alegría que me olvidé. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa podía haber dicho. Sin embargo, él sabe que va a tener un problema. Y no oculta la obra de Dios. Jesús dijo esto es para que la obra de Dios se manifieste en él. Y él la tiene en sí mismo y no la oculta. Él no solo no oculta el milagro, sino que no oculta la obra de Dios, no oculta la mano de Dios haciendo una obra en su vida. No oculta la persona de Jesús. La identifica. Sabe poco, no lo ha visto todavía, pero esta es una persona valiente que corre los riesgos. No es una persona cómoda. Es una persona valiente. Es una persona que prefiere enfrentar todo lo que venga. Porque sabe que la obra de Dios va a ser manifestada, va a ser vista, va a ser entendida. Así deben ser los creyentes. Arriesgar, usar fe, identificarse con Cristo y decir si hay algo malo en mi vida, es el miserable pecado que tengo, pero Cristo ha venido a rescatarme. De acá me sacó, de esto que me arruina y me arruinaba. De ahí me sacó. Yo te predico a Cristo, no a mí mismo, dice Pablo. No nos predicamos nosotros. A Cristo predicamos. Y eso no me da ninguna libertad para ser un desastre de persona. Pero predicamos a Cristo. Cuando la gente te dice, vos también sos pecador, sí, bienvenido. Bienvenido al club de los pecadores arrepentidos, salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. ¿Querés creer? Porque lo primero que dicen, ¿no? Ah, pecador. Ah, hipócrita. Bienvenido, antes era hipócrita, vení. Bueno, ¿y este hombre qué dice? Bueno, él me dijo, me puso lodo en los ojos, Jesús, el que se llama Jesús, y me dijo que me vaya a lavar. Me lavé en el estanque de Siloé y acá estoy y veo. ¿Quieren ver? Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales de darle la vista a un ciego de nacimiento? Y la gente empezó a tener disensión, pensaban distinto acerca de Dios. Uno miraban que había hecho un semejante milagro y decían, no puede ser un pecador. ¿Cómo puede ser que haga semejante cosa y ser un pecador? Si así son los pecadores, vivan los pecadores entonces, porque si los pecadores pueden abrir los ojos de un ciego de nacimiento, vamos. No, los pecadores no pueden abrir los ojos de un ciego de nacimiento. No pueden. Solo Dios lo puede hacer. Porque Dios es santo, Dios no tiene pecado. Y otros decían, no, este hombre ha violado el día de reposo. Pero el asunto es que era día de reposo y este mismo que había, según ellos, violado el día de reposo, era el mismo que le había dicho anda a lavarte y vas a recuperar la vista. Así que, ¿cómo hacemos para conciliar las dos cosas? Por eso la gente discutía. El error estaba en que los fariseos habían hecho del día de reposo algo que no era lo que Dios decía por su corazón hipócrita. Y tampoco entendían que el amor que Dios enseña, Dios es amor, y el amor cumple toda la ley, dice Pablo en Romanos. El amor es el cumplimiento de la ley, en Romanos 13:10 dice eso.
El amor es el cumplimiento de la ley, por lo tanto, si hay amor, la ley se está cumpliendo. Si hay amor en lo que se está haciendo, la ley se está cumpliendo. No me diga que no hay amor en devolverle la vista a una persona que ya tiene como 30 y pico de años y fue ciega de nacimiento. ¿Hay amor ahí o no hay amor? Claro que hay amor. Entonces, si hay amor, verdadero amor, entonces la ley se está cumpliendo. El día de reposo no podía obstruir, obstaculizar. La ley no puede obstaculizarse a sí misma. La ley de Dios no pone obstáculo para cumplir la ley de Dios. El amor es el cumplimiento de la ley. Y eso era la parte que no entendían los religiosos, ¿no? Los santulones esto. No querían entenderla porque no amaban a Dios, por supuesto. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta. Encima cataloga a Cristo. Recuerden que él no volvió a encontrarse con Jesús todavía, por lo tanto no puede definirlo de manera clara, porque no puede conversar con él, solo lo encuentra en el momento que está ciego y Jesús le dice que se vaya a lavar el lodo para recuperar la vista, así que no sabe más, pero lo define bien. Porque él entiende que los profetas verdaderos de Dios habían sido usados por Dios con señales poderosas, como el profeta Elías, el profeta Eliseo, el profeta Isaías, que hicieron señales siendo usados por Dios, Moisés, el profeta, el gran profeta Moisés. Entonces él identifica, él sabe, recuerde que nunca leyó el Antiguo Testamento este hombre, solo se guiaba por lo que escuchaba, seguramente iba a la sinagoga y escuchaba ahí lo que enseñaban de Dios. Entonces tenía, el conocimiento que tenía, lo había guardado bien. Relacionó el poder de Cristo, o sea, mejor dicho, el poder que Dios manifestó a través de la vida de Jesús, que se encontró con él ese día, lo relacionó a que por lo menos este hombre tenía que ser un profeta de Dios. No estaba equivocado, por supuesto que Jesús es profeta y fue profeta cuando estuvo en la tierra. No podía ir más allá, él no podía decir, es el Mesías. No tenía todavía tanta información. Porque él no había visto ninguna señal de las que Jesús hacía, solo conocía esta que le había pasado ese día. No va a pretender de un hombre ciego de nacimiento que aprenda toda la teología en un día, ni siquiera un día, era un tiempo del día. Pero suficiente sabía, todos los años que escuchó hablar la ley de Dios, y lo poco que sabía lo dijo bien, lo poco que sabía lo dijo bien. Le preguntaron, ¿qué decís vos que es este hombre? Es un profeta del Señor. Tiene que ser profeta. Hasta donde yo sé, tiene que ser profeta, porque mirá lo que hizo con mi vida. Nosotros lo conocemos como más que profeta del Señor, por supuesto, porque tenemos la Escritura. Y el Espíritu Santo nos ha revelado la persona del Hijo de Dios, y el mismo Hijo de Dios se ha revelado, pero este hombre no leyó una sola letra, hermano, ni sabía lo que era el hebreo. Escuchaba el hebreo, hablaba el hebreo o arameo, lo que hablaban en ese tiempo, pero no podía leer nada, no podía guiarse por escritura, si no había nunca podido ver. Así que lo poco que sabe, lo dice bien, razonó bien, pensó bien, entendió de lo que estaba pasando en su vida y dijo, lo que me hicieron a mí tiene que venir del poder de Dios, de la obra de Dios, del Dios de nuestra nación, Israel, y que nos trajo de Egipto, y este hombre tiene que ser profeta. Obviamente habrá pensado en Moisés inmediatamente, que Dios lo usó con tantas señales a Moisés. Y entonces le dijo, bueno, es profeta. Y los judíos, pero los judíos no creían que él había sido ciego. La primera excusa, ¿este habrá sido ciego o no fue ciego? No me vengan ahora con un cuento de que este hombre era ciego, lo veían todo el tiempo. Las dudas aparecen por el corazón que no quiere creer, que quiere acusar a Cristo. Y entonces, como no creían que había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres, parece que vivían cerca,
del que había recibido la vista. Quizá era vecino ahí de Jerusalén, seguramente. Si Jerusalén era una ciudad donde vivía gente. Así que fueron a llamar a los padres. Yo le hago una pregunta. ¿No conocían a este hombre como ciego de nacimiento y conocían quiénes eran los padres? Suena raro, ¿no? No creían que era ciego de nacimiento, pero supieron dónde ir a buscar a los padres de este hombre. ¿Cómo puede ser que conozcan a los padres, que sepan dónde vive, que saben que es el padre de este hombre y no saben que este hombre desde que nació es ciego y se la pasa mendigando ahí? ¿Cómo es que un dato se le pasa por alto y el otro dato lo conocen, cuando el otro dato, que es quiénes son los padres y dónde viven y que es el padre de este, lo tienen claro, y el dato de que este hombre es ciego de nacimiento lo dudan? Así de engañoso es el corazón, como dice Jeremías, guiado por Dios. Engañoso es el corazón y perverso. Es ridículo que no supieran, seguro, que este hombre era ciego de nacimiento, pero conocen la casa de sus padres, conocen a su padre, le mandan a buscar a su padre y saben que es el padre de este hombre. Lo único que no tienen en claro es si era ciego. Qué raro. Así de malo es el corazón. Perdón. Y entonces mandaron a buscar a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron a los padres. Trajeron a los padres, ahí estaban los fariseos, los judíos, los vecinos, la escena y el hombre sanado. Y los padres de este hombre sanado, ahí. Y le preguntan, por supuesto porque no le creyeron al ciego, ni tampoco le creyeron a los vecinos que conocían al ciego, que lo habían traído ahí, para que los fariseos lo interroguen. ¿No? Bueno. Entonces le preguntan a los padres, diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Sabían lo que los padres decían de su hijo? Sí, lo sabían porque se lo están preguntando. Ustedes dicen que nació ciego, pero ¿es él tu hijo o no es tu hijo? A lo mejor sea otro ciego. O a lo mejor es alguien que nunca fue ciego. O a lo mejor no es tu hijo. Bueno. Entonces le preguntaron, ¿este es tu hijo el que ustedes dicen que nació ciego? No nos habrán engañado y resulta que nunca fue ciego. ¿Usted va a tener a su hijo 30, 35 años tirado en la calle mendigando, mintiendo de que es ciego? ¿Quién hace esa locura? Ni siquiera el hijo se prestaría para eso. ¿Cómo va a mentir que es ciego? Y estar mendigando toda la vida, sufriendo las molestias de mendigar, de la intemperie, del no tener, de estar desvalido. ¿Cómo va a ser una mentira que es ciego de nacimiento? ¡Qué ridículo! Usted va a mentir si tiene un cáncer y le duele hasta el alma. ¿Qué va a ir al médico y gastarse un montón de dinero mintiendo que tiene un cáncer y no tiene nada? Y nada le duele. ¿Quién va a hacer eso? Nadie. Nadie se va a prestar al sufrimiento gratis. Cuando es mentira. Nadie hace eso. ¡Qué ridículo! Pero bueno, ahí estaban. Según gente sabia, los fariseos. Y le preguntan, ¿este es el que nació ciego o ustedes no mintieron? ¿Es este tu hijo? No nos habrán mentido durante 30 años para sacarnos plata acá en la puerta de la ciudad, ¿no? Ah, hombre. Qué tonto. ¿Cómo pues ahora ve? Ahora nos tienen que aclarar ustedes. ¿Cómo es que ahora está viendo? Díganos si es su hijo, díganos si fue ciego de nacimiento y díganos cómo es que ahora ve. Ya lo había contado el hombre, pero no le creyeron. Estaban evitando la obra de Dios que Jesús dice para que las obras de Dios se manifiesten. Por eso yo hago esto. Y la obra de Dios se había manifestado. El ciego había respondido correctamente. Estaba enfrentando toda la situación como se debía enfrentar, con la verdad, con coraje, con valentía, con fe, con justicia, con amor, con todo lo que usted quiera, que es digno de ser imitado. Y estos buscan todas las vueltas que se les ocurre.
Cuando Dios nos llamó en Cristo, hermano, nos bautizamos y dijimos, chau mundo mentiroso, chau mundo falso, chau mundo incrédulo, chau, no quiero saber nada, por eso me bauticé. No quiero saber nada con las mentiras de los corazones que también yo usaba y tenía, no quiero saber nada, adiós. Por eso dije, nos pedimos al grito que nos bauticen, bautícenme, no quiero saber nada con eso. Y eso es lo que hay en los corazones de los que todavía no se arrepintieron y creyeron en Jesucristo. Contra esa estupidez hay que predicar el Evangelio. Hay que ser ridículo para actuar como actuaron estos hombres. La única explicación es viven en tinieblas. Tienen un corazón endurecido y apartado de Dios y les gusta vivir así. Aman las tinieblas. Aman las malas obras. No sea ridículo como estos hombres. Ahí se ve la insensatez del incrédulo, del necio, que niega a Dios. Y sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo. Sí, lo único que falta es que diga que no era el hijo. El hijo estaba ahí ahora y era la primera vez que veía la cara del padre, pero escuchó su voz durante toda la vida. La de su padre y la de su madre. Así que no podían decir, no es mi hijo. El hijo le iba a decir, ¿cómo que no? Te vengo escuchando desde que me estás amamantando, mamá. ¿Qué me va a decir que no? Te conozco la voz. ¿Cómo que no soy tu hijo? Recién le veía la cara, pero la voz se la escuchó toda la vida y al padre también, así que no lo podían negar. Y entonces sus padres le dijeron, ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sabemos que este es nuestro hijo y también sabemos que nació ciego. Más vale. Pero mamá, papá, si vos me tuviste que guiar todo el tiempo porque no veía nada, no vas a decir ahora que no nací ciego. No pudieron negarlo. Es nuestro hijo y nació ciego. Hasta ahí todo bien. ¿No? Y después la verdad se transformó en una cosa mezclada con algo que... ¿Eh? Hasta ahí actuaron bien. Sí es mi hijo y sí nació ciego. Siempre fue ciego. Pero como ve ahora, no lo sabemos. Sí que lo sabían. ¿Por qué? Porque cuando lo fueron a buscar, o a alguien, o no sabemos cómo, se enteraron de que Jesús era el que le había devuelto la vista, porque ellos ocultan eso por miedo. Lo saben, pero no lo dicen. ¿Por qué tenemos que ocultar lo que Jesús hizo en nuestra vida? No. ¿Por qué tenemos que ocultar de dónde me sacó? ¿Por qué tengo que ocultar lo que era la desgracia humana que era antes y de ahí el Señor me rescató? Bueno, estos padres ocultaron, no lo oculta él, el ciego, que ahora está sano, no lo oculta, y sus padres lo ocultan. ¿Sí? Sus padres, que son los beneficiados, los segundos beneficiados, el primer beneficiado es el ciego, que recibe la vista. Las segundas personas que son beneficiadas con este milagro son sus padres, porque ahora no tienen que lidiar con la incomodidad de ayudar a su hijo que es ciego, que bueno, muchos no le ayudaban, pero... ¿No? Ellos son los segundos beneficiados, porque ahora su hijo se va a valer solo, se va a buscar un trabajo, va a tener quizás su casita, ya los padres no van a tener que comprarle la ropa, ni acomodarle el plato de la comida en la mesa, o trabajar un poco más para darle un plato. No, ellos son los beneficiados absolutamente directos después del ciego, que está sano. Y sin embargo, no les gusta decir toda la verdad, porque aman el estatus, aman la posición. Ellos iban a la sinagoga y los judíos habían dicho, cualquiera que diga que Jesús es el Mesías lo vamos a echar de la sinagoga. ¿Qué me importa? Echame de donde quiera a mí. Echame de la membresía, echame del consejo pastoral, echame de donde quiera, no me importa nada. Quiero a Cristo por sobre todas las cosas.
Quiero conocer a mi Señor por sobre todas las cosas. Y si conocerlo a Él significa que mi nombre es malo por todas partes, no me importa. No me interesa nada. Alegraos y gozaos cuando los hombres tengan vuestro nombre como malo. Por causa del Hijo del Hombre, por causa de mi palabra. Porque así hicieron con los profetas de Dios y los mataron. No se preocupen de que les hagan mala fama, mintiendo sobre ustedes. Sigan hablando de mí, dijo Jesús. Sigan hablando de Dios y la verdad de Dios y no la cambien, no la tuerzan, no la mezclen, hablen. No se preocupen de los hombres y del juicio que hagan los hombres, diciendo que ustedes mienten o que esto o lo que otro. Ustedes hablen lo que yo les mando a hablar y quédense tranquilos, dijo el Señor. Borrá mi nombre del registro civil si querés. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Me interesa. No es mi nombre el que vale, es el de Cristo el que vale. No es mi obra la que cuenta, es la obra de Dios que se va a manifestar en los corazones que se arrepienten y lo buscan. Esa es la que vale. Y ese es el nombre que vale, el que cuenta, el que tiene peso, el que tiene vida eterna. Es ese nombre, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Con el mío, hace lo que quiera. ¿Qué me importa? Pero estos padres cuidaron su nombre, que tampoco se dice cómo se llaman acá. Pero cuidaron su estatus. No querían perder la entrada a la sinagoga, porque los judíos se habían enojado y dijeron: cualquiera que diga que Jesús es el Mesías, justamente lo que salva a una persona es decir que Jesús es el Hijo de Dios, y decir que Jesús es Dios, y creer que Jesús resucitó. Lo que salva a una persona, esta gente no lo quiso decir. Judíos, A esto no había quien enseñarle quién era Jehová. Estos ya sabían quién era Jehová. Sabían qué significaba Mesías. Y cuidaron más su estatus que la honra que merece Dios, que les dio la vida y que había sanado completamente a su hijo. Eso se llama desamor, es decir, no amar. Y entonces dice, le dijeron, ya terminamos, dice, pero ¿cómo ve? Le preguntaron, ¿cómo es que está viendo? Bueno, no sé cómo ve ahora, no sabemos. O quién le haya... Hay un punto y coma cuando ellos dicen, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. Hay un punto y coma cada vez que los padres terminan una frase. Eso quiere decir que hubo una pausa mientras ellos hablaban. Estaban avergonzados. ¿Vio cuando usted no habla seguro? Cuando, déjame que pienso, pará, no, ¿cómo fue que me preguntaste? ¿Qué fue lo que dijiste? Dame tiempo porque no entiendo, porque usted está trampeando con lo que dice. Cuando usted habla fluido, directo, fácil y rápido, no porque sabe hablar, sino porque sabe lo que está diciendo. Cuando usted está diciendo la verdad, no hace falta que se ponga a pensar, no hace falta que haga una pausa, está mintiendo ahí. Hay un punto y coma, escuche, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, punto y coma. Eso significa en la lectura que hubo una pausa, que los padres trataron de que no le pregunten más. ¿Por qué no dejamos el asunto ahí? Sí, es mi hijo, ¿qué problema hay? Nació ciego, chao, tengo mucho que hacer, se me hierven los videos. No, hicieron una pausa porque están tramando qué van a decir. Y sigue, verso 21, pero cómo vea ahora no lo sabemos, punto y coma. Otra vez. Lanzan otra palabra y no sé cómo recibió la vista, sí que saben, pero no quieren ir más allá, quieren que se termine la conversación y que los dejen ir a su casa, déjennos en paz. Estamos cuidando el nombre, la posición, el reconocimiento social. Estamos cuidando la denominación, ¡ay! ¿No? Bueno, vamos porque se... Entonces, hay mucho para hablar acá de estos padres. Pero el ciego que había sido sanado no era contundente. Va a ver que después, en el próximo programa, cómo sigue hablando este hombre. Es un ejemplo.
de lo que se hace cuando la obra de Dios se manifiesta en la vida de una persona, que es lo que Jesús dijo. Yo voy a manifestar la obra de mi Padre en este ciego de nacimiento. Por eso mi Padre quiso que naciera ciego. Acá está y ahora voy a manifestar quién es mi Padre, quién es Dios. Para que se maravillen los hombres y le den gloria a Dios. Por lo menos el ciego lo hizo. Los padres del ciego no. Los fariseos tampoco. Los vecinos tampoco. Los judíos que andaban por ahí tampoco. Pero el ciego lo hizo. Y eso es lo que Cristo quería. Que ese ciego, al recibir la manifestación de la obra del Dios Todopoderoso, la proclamara. Y lo hizo. Y entonces dijeron, no sé cómo ve ahora, punto y coma. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos, punto y coma, otra vez. Esta conversación de los padres es muy cortada, entrecortada, por eso está el punto y coma. Porque están tramando cómo salirse del asunto sin ser perjudicado su imagen. ¿No? Somos judíos santos, somos judíos temerosos del Señor, somos judíos que respetamos al Señor. Por favor, no nos echen de la sinagoga. Por favor, no nos van a tildar de malos judíos, de malos hermanos en Cristo, de predicadores zafados de boca. No nos cataloguen así, por favor. Yo soy educado, modesto, humilde, hablo bien. Doy palmaditas en la espalda. No me van a decir cosas feas. No me van a definir como un mal hermano. Y si lo sos, sí. Estos cuidaban la imagen nomás. Punto y coma cada rato pensando a ver qué iban a contestar para no quedar manchados. No sabemos cómo recibió la vista. Punto y coma. Edad tiene. Pregúntenle a él. Punto y coma. Otra vez. Tiene edad, pregúntenle a él, punto y coma otra vez en el relato. Él hablará por sí mismo, punto final. Se terminó, no hablaron más. Déjennos de molestar. Nosotros más de eso no podemos decir. Hablaron muy mal. No solo de su hijo. Hablaron mal de la obra que Dios había hecho. Hablaron mal de la obra que Dios había manifestado en la vida de su hijo. Hablaron mal. Hablaron entrecortado, hablaron sin fe, hablaron sin agradecimiento. Tendrían que estar pegando unos saltos de 5 metros porque Dios manifestó su obra en la vida de su hijo nacido ciego. Tendrían que estar dando cada salto. Ya tendrían que haber ido a agarrar un cordero y decir, acá te ofrecemos, Señor, un cordero, lo que tenemos, todo por agradecimiento, un buey, una vaca. ¿Qué querés, Señor? Gracias por sanar a mi hijo. ¿Dónde está Jesús? Jesús, vení a mi casa a comer. Vení que te quiero hacer un banquete, me gasto todo lo que tengo, soy agradecido por lo que hiciste, es una maravilla tu persona, tu amor, tu misericordia, Señor, ¿dónde estás? No, se escondieron como lo peor de los cobardes, porque la imagen humana que querían guardar era más importante para ellos que el mismo Señor y que el Dios que había manifestado una obra maravillosa en la vida de su hijo. Un desagradecimiento total por donde lo mire y una cobardía que ni se puede pensar. Todo lo que no hay que hacer cuando Dios hace una obra en la vida de una persona, lo hizo esta gente. El ciego no, sus padres. Presionados por la posición en una sociedad. Pero ¿qué me importa la posición? Por favor. ¿Qué me importa? Y entonces dijeron sus padres terminaron el discurso ahí. No sabemos, pero cómo ve ahora no lo sabemos, punto y coma. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos, punto y coma. No nos pregunten quién fue, lo sabemos, pero no pregunten. Edad tiene, pregúntenle a él, punto y coma. Él hablará por sí mismo, punto final. Se terminó la oración de los padres, se fueron. Esto dijeron sus padres, explica el verso 22, porque tenían miedo de los judíos. Mintieron porque tenían miedo de los judíos. Porque los judíos habían dado una orden ya que cualquiera que confesara que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Ese fue el temor que tenían, la vergüenza que no querían soportar en su vida, siendo que había sido sanado su hijo ciego de nacimiento. Fíjese hasta dónde va la hipocresía de un corazón
que dice que es de Dios, que ama a Dios y no lo ama. ¡Qué desastre! Es el ciego el que después, que ahora está sano, sigue adelante porque sus padres no fueron capaces de dar el testimonio que había ocurrido en la vida de él. No fueron capaces de apoyarlo en que Jesús era el que le había sanado. No fueron capaces de estar ahí y decir, ¿qué me importa lo que me diga vos, fariseo? Yo me voy a matar un cordero, lo llamo a Jesús, lo invito a casa y vamos a estar de fiesta una semana. No, vamos a estar todo el mes de fiesta. Agradecimiento, amor hacia Dios, valentía, coraje, justicia, fe, benignidad, bondad, templanza, paciencia, saber decir las cosas que Dios manda a decir. ¿Qué me importa lo que opinen los hombres? El que crea será salvo. Esa es la parte que me gusta. Dijo Jesús, prediquen. El que crea será salvo. Esa me gusta, Señor. El que cree será salvo. Esa es la que quiero. Esa es la que busco. Yo hablo y el que cree será salvo. Hagamos fiesta. Como los ángeles. Cuando un pecador se arrepiente. Lo demás. El juicio de los hombres sobre las obras de Dios. No me importa. Si quieren creer, bienvenidos. Si no quieren creer, nos vamos con lo que creen. Y celebramos con los que creen. Amén. Vamos a orar, audiencia. Dígase conmigo, Padre Celestial, en este día escuché tu palabra y yo confieso que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Dame tu Espíritu Santo, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y renuncio a Satanás, a los demonios, al pecado, al mundo, a la enfermedad y a la muerte. Te doy gracias, Jesús, por salvarme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Muy bien. Recuerde, audiencia, que estamos congregados los días martes, jueves, sábado, domingo a las 4 de la tarde y el domingo también a las 10 de la mañana. Así que son 4 reuniones a las 4 de la tarde y una reunión el domingo a las 10 de la mañana. La calle de Santa Fe, el número 2540, entre Solané y La Prida. Esto es Merlo Norte. Hay que empezar a ubicar la barrera de Merlo, donde está el andén. Esa barrera es la barrera de la calle Solané, para el que no conoce. Ahí empieza Solanet, hay que seguir 8 cuadras hacia el lado norte por Solanet. Cuando llega a Santa Fe, doble a la izquierda, la calle de asfalto. La cuarta casa desde la esquina, cuando dobla sobre el asfalto, es Santa Fe 2540. Hay un pino muy alto, así va a ubicar rápidamente el lugar. Le esperamos, ahí está el nombre de la calle, el número del domicilio. Con todos los hermanos aquí, con la presencia del Señor, con su palabra, para honrarle, para humildemente presentarnos delante de Él y que Él haga como Él quiera en nuestras vidas para transformarnos y glorificar su nombre. Martes, jueves, sábado y domingo, 4 de la tarde y domingo también a las 10 de la mañana. Dios les bendiga, audiencia, confíen en Cristo. Hasta aquí compartimos Buenas Nuevas, un programa evangelístico, dinámico, reflexivo, pensado en usted y hecho con amor. Buenas Nuevas, creado y conducido por Aide y Claudio.